capítulo 24. Lucas 24, del 1 en adelante. Y rogamos a cada uno de ustedes, hermanos, que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre, te damos gracias por Cristo, porque Él se ha levantado de esa tumba. Gracias, Padre, por Cristo. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra hoy sea implantada en nuestros corazones. Te ruego, Dios, que tú uses mi vida para comunicar esta verdad. Esta verdad que es el centro del Evangelio, que Cristo se ha levantado de la tumba. Trae ánimo a tu iglesia, Padre, con esta verdad. Te suplico que me ayudes, que la obra de tu Espíritu Santo me guíe, Señor, porque soy incapaz incluso de comunicar este relato, esta narración de tu palabra. Padre, gracias. Gracias por Cristo, decimos una y otra vez. Gracias por la esperanza que tú nos has dado por medio de Él. Padre, te rogamos que nos ayude y que abras nuestros oídos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Hemos estado viendo algunos sermones con respecto a la Pascua y hoy nos toca hablar acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto durante estos sermones y observando la cruz de nuestro Señor Jesucristo, allí nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, intercediendo por aquellos que le maltrataban, mirando a su costado y otorgando salvación. Tuvo cuidado particular de su mamá, de personas que él amaba. Dejó en evidencias en esa cruz que su pecado le separó de su Padre. Mostró su necesidad. Cumplió todo lo que se le había encomendado y completó su obra redentora, sin que le falte absolutamente nada. En la cruz vimos al Cordero perfecto, ese que señaló Juan, el que quita el pecado del mundo. A Jesucristo, nuestra Pascua, la que celebramos en el día de hoy. Aquel que por medio de su sangre limpió nuestros pecados. Aquel que por su sangre la ira de Dios pasó por sobre todos aquellos que creen en Él. En la cruz vimos sus padecimientos y también vimos sus triunfos de esos padecimientos, a favor de todos aquellos que confían en ese sacrificio perfecto. Pero este Jesucristo del que veníamos hablando, comunicando, hace 2000 años atrás aproximadamente, día viernes, como las Escrituras nos narran,
Murió en esa cruz. Y es allí donde su obra fue completada. Y es allí cuando el Padre ha confirmado la obra de Cristo completa, cuando le levanta de entre los muertos. Un texto que quiero compartir con ustedes. Dice Apocalipsis 1:18. Nuestro Señor Jesucristo dice: yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Ese es nuestro Dios en su obra completa. Yo quiero ver con ustedes el relato de Lucas. Que la tumba está vacía, lo que Lucas nos narra. Que su cuerpo no está allí. Que el Rey resucitó. Y que por medio de esta obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de aquellos que confían en ella tienen esperanza. Como suele ser de costumbre de verlos en secciones o por punto, también esta es la ocasión y vamos a ver por lo menos este pasaje en 3 partes. En primer lugar, la tumba está vacía, vamos a observar eso. En segundo lugar, que el muerto está vivo. Y en tercer lugar, las mujeres dando testimonio de estas 2 verdades. Y me gustaría que vayamos ahí, versículo del 1 al 3. La tumba está vacía. Y lo leemos juntos. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Lo que vemos aquí, por lo menos rápidamente, es que estas mujeres estaban actuando con la plena seguridad que Jesús estaba muerto, conscientes de que Jesús estaba muerto. El domingo ellas traen especies aromáticas que habían preparado el día viernes, eso lo sabemos por los otros evangelios. Luego de que el Señor muere, ellas vienen ese día domingo trayendo especies aromáticas. Estas mujeres estaban conscientes de que en ese lugar iban a encontrar un cuerpo. Se nos dice que era costumbre poner especies aromáticas a los cuerpos porque los familiares visitaban la tumba, por lo menos eso es lo que nos dicen los historiadores, durante 7 días, quizás a veces un poco más. Y luego para que esto sea posible, entonces preparaban los cuerpos con especies aromáticas por la descomposición de los cuerpos. Y estas mujeres no esperaban otra cosa que encontrar una gran piedra de obstáculo allí en esa tumba y un cuerpo dentro de ella. No esperaban otra cosa, por lo menos Lucas nos deja ver esto. No estaban esperando otra cosa. Ellas no esperaban resurrección, no esperaban a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que encontraron estas mujeres? ¿Qué es lo que vieron? Y Lucas nos deja ver la condición en la que hallaron la tumba. Y según el Evangelio de Marcos, texto paralelo que no vamos a leerlo, no vamos a tener el tiempo, pero allí en Marcos 16, ellas iban de camino al sepulcro, estas mujeres, con esa preocupación de quién iba a correrle esa piedra de la tumba, de quién la iba a mover. Ellas estaban preocupadas por esto, iban de camino con esas especies aromáticas, preocupadas, pensando de quién iba a correr esa gran piedra. Ellas no están esperando, hermanos, resurrección. Sin lugar a dudas, no esperan que Jesucristo sea levantado de entre los muertos. Ahora, cuando ellas llegan y ven esa gran piedra, como dice el Evangelio de Marcos, corrida, retirada,
quedaron muy sorprendidas completamente. Encontraron que la piedra que obstruía la entrada a ese sepulcro, donde les separaba de ese supuesto cuerpo que ellos esperaban encontrar, estaba removida, estaba quitada. Y en la narración que hace Mateo en el capítulo 28 se nos dice que un ángel quitó esa piedra. Ahora, el tema no es la piedra, el tema no son los ángeles, evidentemente, pero bueno, pasajes como estos nos dejan ver también el poder de los ángeles. Ahora, la pregunta es, ¿para qué los ángeles quitaron la piedra? Nos podríamos preguntar. Quizás era para que Jesús pudiera salir de ese lugar, para que Él pudiera resucitar, para que Él pudiera estar afuera. Quizás vinieron los ángeles para quitarle esa piedra porque Él no podía hacerlo. Quizás nos preguntamos, ¿por qué? Pero es evidentemente que no fue para eso. Porque nosotros vemos en los relatos de los evangelios que nuestro Señor Jesucristo, que con su cuerpo glorificado, Él podía cruzar paredes y aparecer en medio de un lugar, en medio de sus discípulos, en una habitación cerrada. O sea, no fue para que Él pudiera salir, sin lugar a duda. Los ángeles quitaron la piedra para que los testigos pudieran entrar, para que los testigos pudieran ver que Él no se encontraba en esa tumba, para que ellos puedan ser testigos que esa tumba estaba vacía, para que ellos pudieran ver cómo estaba la tumba, dónde estaban los lienzos que envolvían a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otra pregunta que puede llegar a venir a nuestras mentes: ¿será que las mujeres se equivocaron de sepulcro? ¿No será que era el de la vuelta, era el de más para allá? Hubo un error de ellas y fueron al sepulcro equivocado, por eso no lo hallaron. La respuesta es no, de ninguna manera. Nosotros vemos versículos anteriores, en el final del versículo 23, a un tal José de Arimatea, que el día viernes pide el cuerpo del Señor a Poncio Pilatos y lo coloca en el sepulcro, lo envuelve, dice, en una sábana y lo coloca en el sepulcro. Un sepulcro que no había sido nadie puesto allí. Y estas mujeres que aparecen aquí estaban con ellos. Ellas sabían muy bien dónde se encontraba el cuerpo del Señor Jesucristo. No se equivocaron. Es más, nos dice el texto que ellas no solamente sabían dónde estaba el cuerpo, sino ellas vieron la forma en la cual fue colocado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ellas sabían bien dónde estaba ese cuerpo. No se equivocaron de tumba. Y cuando ellas entran, no hallaron el cuerpo del Señor. Cuando ellas van a ese lugar con sus especies, esperando ver al cuerpo, no encuentran el cuerpo del Señor Jesucristo. Algo sucedió sin lugar a duda. Pero no vino a sus mentes, hermano, la resurrección. No dijeron, el Señor resucitó. Dice el versículo 4 de nuestro texto, nos dice que ellas estaban perplejas, estaban dudando, estaban en incertidumbre de lo que estaba pasando en ese lugar, perplejas. Quizás porque pudieran estar pensando que robaron el cuerpo del Señor, pero el detalle que vemos ahí en Lucas y en los evangelios de aquellos linos que envolvían a nuestro Señor Jesucristo, acomodado en una punta, obviamente eso da por sentado que un ladrón no va a dejar las cosas acomodadas. Pero son detalles que nos deja ver Lucas. Pero el punto es que ellas no vieron, o por lo menos ellas no vino en sus mentes
una imagen de que Jesucristo había resucitado. En ningún momento. Pero más allá de esto, había un hecho que era cierto. Había una verdad que ellos estaban viendo, que la tumba estaba vacía. No estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. No estaba en ese lugar donde ellas habían visto y cómo ellas vieron que estaba colocado. No estaba en ese lugar. En incertidumbre sus vidas, perplejas de esta situación. Continuamos. Nuestra segundo punto, diríamos, nuestra segunda observación. El muerto está vivo. Capítulo 4, versículo 4, dice así: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ahora, la mención que encontramos aquí en las Escrituras de los ángeles no son tan frecuentes como hoy en día las personas hablan acerca de los ángeles y que hablan acerca de sus apariciones, hablan acerca que cada quien tiene su ángel de la guarda, aquellos que creen que nosotros podemos mandar a los ángeles y ellos pueden obedecernos. Pero en las Escrituras, siempre que los ángeles aparecen, es con encomienda de parte de Dios, es por mandatos de parte del Señor Jesucristo. En particular, Dios los envía con mensajes muy importantes. Ellos son los mensajeros de Dios. Ellos traen mensajes. Es como en el caso de Juan el Bautista, en su concepción, como el caso de nuestro Señor Jesucristo. Y en este caso, un mensaje importante a estas mujeres: el Señor había resucitado, anunciando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y se describen con aspectos humanos. Pero está claro que en nuestro texto eran ángeles, no eran humanos. Se describen como humanos, pero eran ángeles que comunicaron a estas mujeres acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las mujeres lo sabían a esto. Sabían que eran ángeles, porque dieron testimonio luego a los apóstoles y a los discípulos que vieron ángeles, que se encontraron con los ángeles. Ahora, cuando los que hablan con Jesús, así más adelante, versículo 13 de nuestro texto, los que hablan con nuestro Señor Jesucristo resucitado, allí los que van de camino a Emaús, una de las cosas que ellos le dicen es esta: es que había mujeres que habían dado testimonio, que vieron, que dijeron que vieron la aparición de los ángeles. O sea, entendemos que estas mujeres estaban conscientes de que ellos eran ángeles, pero no en ese momento. Luego, más tarde, posteriormente llegaron a la conclusión de que eran ángeles, no en ese mismo momento. Y es en medio de esto, hermano, es que los ángeles hacen una pregunta magistral, una pregunta gloriosa a cada una de ellas. Incluso esa pregunta que trae esperanza a este mundo que está perdido, alejado de Dios. En medio de toda esta confusión de ellas, de estar perpleja, de esperar, encontrar el cuerpo, en medio de esta situación que la tumba está abierta, ellos en medio de esto se le aparecen y le hacen esta pregunta. Y la pregunta que nos dice nuestro texto dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta era una pregunta para pensar.
no era una pregunta para responder inmediatamente. Los ángeles se le acercan a ella y le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ustedes esperaban, en otras palabras, encontrar aquí a un muerto. Eso es lo que ustedes estaban esperando. Imagínate esta situación, hermano, y esta pregunta. Estos ángeles con vestiduras resplandecientes en ese lugar. Ellas perplejas, la piedra removida, la tumba vacía, el cuerpo no estaba. Y también pensamos en los discípulos, porque ellos también en otros evangelios nos narran acerca de que esta situación había afectado a ellos también. Y pensamos también en los discípulos, haciendo un paréntesis. Tanto ellas como los apóstoles, los discípulos, que luego ella les da este acontecimiento que ellas ven acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tendrían que haber estado a la expectativa de la resurrección. Tendrían que haber estado expectantes luego que el Señor muere en la cruz. Debían estar expectantes el día domingo, ¿o no es así? Pensando en las mujeres también. Ellas eran mujeres piadosas. Ellas eran mujeres que amaban al Señor Jesucristo, que seguían al Señor Jesucristo, que estuvieron al pie de la cruz cuando los discípulos y los demás miraban desde lejos. Ellas estaban ahí, ellas amaban al Señor, pero no habían abrazado ni habían creído todo lo que el Señor les había anunciado. Ni los discípulos ni las mujeres estuvieron expectantes en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo aquí?, dirían los ángeles. Es cierto, el Señor murió. Eso era una realidad para ellos. Pero Él no se quedó en la tumba. Él no estaba en ese lugar. En Apocalipsis 2, un texto maravilloso, dice el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, dice: nuestro Señor Jesucristo, hablando a la iglesia de Mirna, dice: el que estuvo muerto, nuestro Señor Jesucristo, y ha vuelto a la vida, dice esto. Apocalipsis 1, 18, el texto que leímos al principio: yo soy el que vive, dice Él. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del abismo. Él estuvo muerto y Él vivió, Él volvió a la vida. Él tiene las llaves, nos dice los textos. Y esa es también nuestra garantía, mis queridos hermanos, de nuestra resurrección. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el que murió para no volver a morir jamás. Él es nuestra esperanza de gloria y todo el que crea en Él, dice Él, el que crea en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, el que esté muerto vivirá. Él es nuestra resurrección también. Ellas no esperaban encontrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban encontrar un cuerpo. Estaban perplejas, incluso los ángeles dieron esta noticia, haciéndole esta pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes acá, en este lugar? Versículo 6, avanzamos. Dice, es de notar la palabra esta que dicen los ángeles, esta expresión: no está aquí, dicen ellos. Ahora, no precisamente esta expresión de los ángeles, no está aquí, nos está diciendo que Jesús ha resucitado, sino simplemente que no estaba en ese lugar, que el cuerpo del Señor no estaba en esa tumba. Y ellas podrían llegar a preguntarse: bueno, lo robaron, no está aquí, bueno, quizás los guardias, quizás. Pero los ángeles ni siquiera dejan que haya un pensamiento de esto. Porque inmediatamente ellos le dicen lo que pasó. Inmediatamente ellos le dicen que Jesucristo resucitó. Ese fue el mensaje de los ángeles.
Ahora no las dejan más perplejas, en el aire, desconcertadas de todas las cosas que estaban, sino que les dicen, Jesucristo ha resucitado. Y agregan, acordaos de lo que os habló. Recuerde cuando estaba en Galilea con cada una de ustedes y con cada uno de los discípulos, que les dijo que Él iba a morir, que Él iba a ser crucificado. Recuerden estas cosas. Pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y es tremendo, hermano, lo que luego de esta afirmación de los ángeles, lo que ellos hacen. Lo que nos dice Lucas, dice que ellas se acordaron de sus palabras, de las palabras del Señor Jesucristo. Se acordaron de sus enseñanzas, se acordaron de esto. El Señor una y otra vez vemos en los evangelios. Ahora estamos estudiando los días jueves, miércoles y lunes el evangelio de Marcos y vemos ahí que constantemente nuestro Señor Jesucristo les anuncia a sus discípulos que Él iba a morir. Constantemente los está preparando y les dice, voy a ser crucificado, voy a ser entregado en manos de pecadores, me van a quitar la vida, pero recuerden que voy a resucitar al tercer día. Una y otra vez en todos los evangelios vemos este anuncio de nuestro Señor Jesucristo, preparando el corazón de aquellos discípulos. Y los ángeles le recuerdan esta enseñanza. Y ellas recuerdan la enseñanza del Señor Jesucristo. Ahora para pensar en nosotros y no tanto en los discípulos y en las mujeres. Muchas veces nosotros también olvidamos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y es de mucha tristeza, hermano, olvidarnos lo que la Biblia nos manda, lo que el Señor nos deja para cada uno de nosotros. Es de tristeza para nuestras vidas espirituales porque perdemos el consuelo que la palabra de Dios nos brinda. El gozo, perdemos la paz. Cuando vemos los pasajes paralelos de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, observamos a cada discípulo, incluso a ellas también, que estaban en una grande angustia. Estaban angustiados. Su maestro había muerto, había preocupación, estaban turbados. Y simplemente podemos entender que es por una cosa, porque no recordaron lo que el Señor mismo les había enseñado una y otra vez en cada pasar. No recordaron. Ellos deberían estar expectantes de que Jesucristo el tercer día iba a resucitar. Ahora pensando nosotros, ¿cuál debería ser nuestra oración? Pensaba en esto. Señor, recuérdame tu palabra. Esa debería ser nuestra oración. Recuérdame tu palabra en momentos de gran necesidad. Tráela a mi memoria, Señor. Porque tu palabra es el alimento para nuestras almas. Podemos ser duros con los discípulos por sus reacciones. Podemos ser duros con estas mujeres. ¿Cómo no van a estar expectantes si el Señor les enseñaba en todo momento que Él iba a ser crucificado, que Él iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día? Deberían estar ahí con ojeras esperando el tercer día que el Señor se levante de entre los muertos. Y podríamos reprocharle por esto. Pero nosotros también olvidamos su palabra. Muchas veces en nuestra vida no recordamos lo que el Señor nos ha dejado allí. No es solamente leer la palabra, no es solamente estudiarla, sino que es recordarla en cada momento de nuestras circunstancias que nos toque vivir. Sí, podemos ser duros con ellos, pero con nosotros, hermano, pero este no es el fin del cristianismo. Encontramos la tumba vacía. Encontramos que el muerto está vivo y decimos gloria a Dios por eso. Exaltamos a nuestro Señor Jesucristo por su obra. No es el fin, es el comienzo. Ahora estas mujeres ven toda esta situación y enseguida salen de ese lugar a dar testimonio. Ellas son las mensajeras
Ellas son las privilegiadas de anunciar que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Lucas 24, del 9 al 12. Dice así, del 9 al 12. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solo, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Dios le ha concedido a cada una de ellas el privilegio de proclamar. Fueron las primeras que proclamaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque no lo habían visto algunas de ellas proclamaron, ellas anunciaron a los apóstoles y a los discípulos que Jesucristo había resucitado. Ellas fueron con este informe, con esta gloriosa aparición de los ángeles y este mensaje, ellas les llevaron a cada uno de ellos. Ellas contaron que la tumba estaba vacía, que la piedra estaba removida, que los lienzos estaban en un costado, que el Señor Jesucristo había resucitado, que los ángeles le habían comunicado estas cosas y ellos fueron a dar las buenas nuevas. Ahora podríamos pensar allí en los discípulos, en los apóstoles, todos reunidos, podríamos pensar su respuesta. ¿Cuál sería? De maravillarse, de recordar, como ellas recordaron también, que Jesucristo se iba a levantar de entre los muertos. Maravillados de escuchar que Jesucristo había resucitado. Pero el versículo 11 nos deja claro que no pasó eso. Dice, mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Locura. También ellos habían sido presos de la incredulidad, como ellas. También ellos, aunque no lo dice, estaban perplejos de todas estas circunstancias. Ellos no esperaban tampoco resurrección, como ella en un principio. De igual, no esperaban que el Señor se levante, porque si no tendrían que estar expectantes a ese día. Ahora la idea de este pasaje, hermano, es que ellos pensaban que estas mujeres estaban fuera de sí, que estaban hablando cualquier cosa, que no era real, que estaban locas. Imagínate esta situación, ellas comunicando el glorioso mensaje de que Jesucristo había resucitado y ellos permanecían en incredulidad. Están locas, no las escuchen quizás. Versículo 12 dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro fue a corroborar, vemos ahí, a chequear lo que estas mujeres estaban proclamando. Pedro no le creyó. Por eso fue a ver si era verdad lo que ellas estaban diciendo. Corrió. Y sabemos por el Evangelio de Juan que por lo menos iba otro con él, que era Juan. Así que fueron los dos a corroborar este mensaje de estas mujeres. Y vieron la piedra retirada, vieron también la tumba vacía, vieron los lienzos que envolvía al Señor en un costado. Pero en esta ocasión no vieron al Señor, ninguno de ellos. Y salen maravillados de ese lugar. Ahora podríamos pensar, ¿no?, que entendieron acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue así. No fue así porque cuando nosotros vemos todos los pasajes paralelos, vemos que todavía permanecían en incredulidad.
Se fueron maravillados por esto, pero sin embargo no estaba comprendiendo de que Jesucristo había resucitado. Luego, más adelante, ellos lo entienden. Pero no fue así. Pedro no salió convencido de la resurrección del Señor Jesucristo. La tumba estaba vacía. Claro, no estaba ahí el Señor. El muerto estaba vivo. Y las mujeres dan testimonio de esta verdad y no les creen. Eso es lo que nos muestra Lucas. Y no tenemos que probar nada, como algunos sostienen, acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la palabra toda suficiente y poderosa y confiar en ella, que nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos aquí dar una enseñanza de arqueología y pensar en la piedra y pensar en muchas cosas que avalen acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, tenemos la palabra de Dios. Ella es suficiente. A ella le creemos. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y este es el punto principal, que Jesucristo resucitó entre los muertos. Ahora, ¿cuál es la gran importancia de esta resurrección para cada uno de nosotros? Es que sin ella, hermano, no hay salvación. Sin ella no hay esperanza. Existe una relación entre nuestros pecados, nuestra maldad, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, el apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis muertos en tus pecados. Es por eso que si Cristo no resucitó, hermano, el problema de nuestros pecados no ha sido solucionado. Aún seguimos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, sin esperanza y sin Él mismo. Si Cristo no resucitó, el Evangelio está en juego, es el que proclamamos. Si Cristo no resucitó, no tenemos buenas nuevas para proclamar a aquellas personas que están perdidas. Es sumamente importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la gran importancia de esta resurrección en nuestro aspecto? Es que hay una victoria anunciada y confirmada y proclamada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros no deberíamos ver o considerar, mejor dicho, a la cruz, aunque entiendo que ninguno de nosotros consideramos la cruz como una derrota, pero no la deberíamos ver como una derrota. Y la resurrección como la victoria de esa derrota. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo ahí clavado en la cruz del Calvario, tomando todo el peso de nuestra maldad, tomando todo el peso de nuestra culpa, la culpa de nuestro pecado, cargando para sí todo lo que nos pertenece a cada uno de nosotros. Podemos ver a Cristo allí en la cruz. Y podríamos llegar a pensar que este sería, como algunos pensarían, que este es el mayor triunfo de Satanás, viendo a Jesucristo ahí colgado en la cruz del Calvario. El triunfo de los demonios, han llegado a su objetivo. El Rey en la cruz siendo clavado, muriendo por personas que no le merecen, derramando su sangre santa por personas que le odiábamos. Podemos ver cada sufrimiento, hermano, cada horror que padeció nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver allí en la cruz por culpa de nuestros pecados. La separación de Él con el Padre. El abandono de los discípulos. Luego morir como el peor de los criminales, siendo el Santo Hijo de Dios, el Todopoderoso. Pero por el contrario, en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo nos dice en las Escrituras de etapa a etapa que Jesús venció a Satanás y a sus huestes, venció el pecado, derrotó la muerte por siempre. Él ha ganado la mayor redención para nuestras almas.
Él ganó el perdón por nuestros pecados, pagó nuestra deuda eterna que teníamos con Dios, con un Dios santo, y nos ha salvado de la ira del Padre. Y claro, esto tuvo un alto precio. Él tuvo que morir y luego al tercer día resucitar, conforme a las Escrituras nos dice. Entonces, cuando nosotros miramos la cruz, o cuando miremos la cruz, cuando contemplemos la cruz, debemos verla como la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos esa tumba vacía, cuando vemos relato de que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, podemos ver esa confirmación de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, que nos trae esperanza a cada una de nuestras almas. Y ahora tú y yo, mis queridos hermanos, lo que hemos respondido al mensaje del Evangelio, somos testigos de su muerte y de su resurrección. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a gastar tu vida? ¿Estás dispuesto a consumir tu vida por amor de nuestro Señor? Para servirle, para amarle, para proclamar su evangelio. ¿Estás dispuesto a seguirle? ¿Estás dispuesto a invertir todo tu tiempo, todos tus recursos para proclamar a aquel que está vivo? ¿Estás dispuesto a servirle, a amarle como Él se lo merece? Hermanos, nosotros servimos a un Cristo que está vivo y todo lo que hacemos para Él no es en vano. Este es el glorioso mensaje del Evangelio. Hoy tenemos esperanza porque Cristo se levantó de entre la tumba y hoy está sentado a la diestra del Padre. Él ha salvado nuestras almas. Padre, gracias te damos por Cristo, por esa obra que no merecemos. Cada vez